Buenos días, la Universidad Escuela Libre de Derecho les da la bienvenida a su segundo ciclo de videoconferencias sobre los efectos jurídicos del COVID-19. Tenemos el orgullo de presentarles en a las especialistas de la Libre. Antes de iniciar las presentaciones, quería solicitarles que por favor va a haber un espacio de preguntas. Las preguntas se pueden realizar desde que inicia la conferencia y al final la especialista las va a contestar. Las preguntas solo se pueden realizar a través del webinar y en la barra de abajo de sus pantallas en el espacio que dice preguntas sin respuestas. Por una cuestión de orden, solo las preguntas que se hagan en ese espacio se van a poder contestar. Les agradecemos atender esa instrucción. Hoy les presentamos Aviación Civil, los efectos jurídicos de la pandemia COVID-19, a cargo de la licenciada Ana Patricia Chávez Marín, quien es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica, estudió Derecho del Transporte Aéreo en COSENSA, el Instituto Centroamericano de Formación Aeronáutica, es asesora legal de la Dirección General de Aviación Civil y profesora en la Universidad Escuela Libre de Derecho. Sin más, le cedo la palabra y la imagen a la licenciada Ana Patricia Chávez. Perdón, Ana Patricia, no le escuchamos, hay que abrir el micrófono. Listo. ¿Ya se escucha? Sí, claro, gracias. Muy bien. Buenos días, estimados participantes. Para mí es un honor poder disertar este día con relación a un tema que ocupa fuertemente a las autoridades del gobierno de Costa Rica en virtud de la situación por la que está pasando el mundo con la pandemia del COVID-19. El tema de la aviación civil es un tema de suma relevancia por cuanto la actividad de la aviación civil ha sido un hito en la historia del mundo en virtud de que después de ciento y resto de años de existir, la aviación marcó digámoslo de esta manera, la aviación marcó una huella fundamental de desarrollo para todos los países del mundo. La aviación ha sido la actividad que ha logrado unir al mundo entero y esta actividad como tal tiene la connotación particular de ser sumamente delicada, implica digámoslo de esta manera, implica la contención de riesgos, implica el manejo de una serie de elementos técnicos sumamente importantes y además implica el desarrollo fundamental de normativa jurídica que pueda regular un campo que se dinamiza día con día. Esa es la característica fundamental de la aviación, esa dinamización de la actividad constante y continua. En ese sentido, o en ese contexto, tenemos que la aviación es la actividad por excelencia del desarrollo de los estados del mundo, por la comunicación que representa. O sea, la aviación comunica al mundo. Sin embargo, en este momento pasamos por una época demasiado compleja y precisamente por esa razón, pues hoy en día vengo a desarrollar una conferencia en la cual vamos a ver los siguientes puntos. En primer lugar, los aspectos generales de la aviación, más bien de la aviación orientada al tema del COVID-19, donde la Organización de Aviación Civil establece todos los lineamientos generales que todos los estados deben acatar al respecto. Costa Rica es país miembro de la OASI y por lo tanto se ve, digámoslo así, no obligada, porque en el derecho internacional no existe el elemento coercitivo, pero sí debe de una manera conveniente unirse a todas esas normativas a fin de que la aviación pueda manejarse de una forma ordenada, muy técnica, muy profesional. Y no solo eso, sino armoniosa en todo el mundo. Si todas esas normas técnicas se aplican en todo el mundo, la seguridad de la aviación será el sello fundamental de la actividad.
Entonces, vamos a ver en primera instancia en los aspectos generales la Organización de Aviación Civil Internacional, de qué trata, a qué se refiere. Vamos a ver también la pandemia, el decreto de emergencia. Vamos a ver rápidamente qué fue, cuáles son los resultados jurídicos de ese decreto para el tema de la aviación. Las normas emitidas por la OASI, como punto 2, las normas emitidas por la OASI para enfrentar la pandemia del COVID-19. Como punto tercero, la aplicabilidad de esa normativa en Costa Rica. Y como punto cuarto, los retos futuros. Esos son los 4 aspectos fundamentales sobre los cuales nos vamos a referir el día de hoy. Empezando entonces con la Organización de Aviación Civil Internacional, importancia jurídica global, Costa Rica, país miembro. Miren, en el año 1944 nació la OASI. Fue después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que generalmente después de las grandes guerras han surgido inventos importantes. Y no solo inventos, sino el desarrollo de inventos ya existentes de una forma más contundente y más fuerte. En ese aspecto, con la Segunda Guerra Mundial, la aviación se desarrolló de una forma sumamente exponencial y precisamente al venir la paz o al llegar la paz hubo varios intentos de conformar organismos, un organismo que rigiera toda la organización, las organizaciones de aviación del mundo. Y precisamente la ONU, pues al nacer a la vida jurídica internacional, la ONU, nacen también otras organizaciones de tipo mundial para regir diferentes ámbitos. Tenemos, por ejemplo, la OMS, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, que ahora en este momento tiene un papel protagónico con la COVID-19. Y de ahí nace también la Organización de Aviación Civil Internacional. En el año 1947, con la ley número 877, de 4 de julio de 1947, nace a la vida jurídica la ley que establece a Costa Rica como Estado miembro de la OASI. Entonces, Costa Rica es Estado miembro de la OASI. Por ende, nosotros, como Estado, aun y cuando podamos desplegar una serie de normas a nivel interno, las normas magnificadas, digámoslo así, o las normas más trascendentes, más relevantes del ámbito de la aviación, devienen directamente de la OASI. Insisto en el punto, ya sabemos que el derecho internacional no tiene elemento coercitivo, eso lo conocemos todos, pero la obligación que asumió Costa Rica al ser Estado miembro de la OASI debe ser cumplida. Y sobre todo, pensemos por un momento en lo que es la aviación. La aviación es una actividad que implica muchísimos riesgos. El hecho de que una aeronave suba al cielo y una territorios inmensos donde tiene que volar sobre océanos, sobre terrenos amplísimos, sobre continentes, es una actividad que va a significar muchísimo riesgo. Pues esos riesgos, aun y cuando en la actividad humana jamás pueden eliminarse, porque toda actividad humana tiene riesgos y el riesgo como tal nunca podrá eliminarse, sí puede controlarse y sí puede minimizarse. Pues de eso se trata precisamente. Toda la normativa OASI técnica es precisamente para minimizar los riesgos. La OASI está integrada por una gran cantidad de funcionarios técnicos en el ámbito aeronáutico, conocedores de la materia, personas con grandes currículos sobre los temas de la aviación. Está ubicada, la sede de la OASI está ubicada en Montreal, Canadá, y desde ahí pues ellos emiten todas las disposiciones al respecto. Bien, Costa Rica como tal, bueno, nosotros como Estado miembro de la OASI y como Estado en términos generales, aplicamos el derecho aeronáutico. Y vale decir, esto es importante, el derecho aeronáutico tiene un doble papel. Por un lado, es derecho interno, por otro lado, es derecho internacional. Vean ustedes que es derecho interno
En tanto y en el cuanto tenemos normativa jurídica propia nuestra, que es la Ley General de Aviación Civil, la ley número 5150. Pero también es derecho internacional porque la pertenencia a la OASI nos convierte en un estado donde va a regir también el derecho internacional en cuanto a las normas técnicas de la aviación. Eso tiene que quedar muy claro. La doble cara del derecho aeronáutico. Por un lado, derecho internacional, por otro lado, derecho interno. Y en el derecho internacional tenemos el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, o Convenio de Chicago, como se le dice popularmente. Y también tenemos los anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que en total son 19 anexos. Cada uno de esos anexos regulan un ámbito diferente de la aviación, por ejemplo, licencias, operaciones aeronáuticas, navegación aérea, comunicaciones aéreas, en fin, todos los ámbitos están cubiertos por los anexos. Facilitación, que es precisamente para los pasajeros. Todos los ámbitos de la aviación se encuentran cubiertos por los anexos del Convenio de Chicago. Ahora bien, ¿qué pasa con esos anexos? ¿Se aplican automáticamente en los países miembros? No. Los anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, para ser aplicados en los países miembros, deben aplicarse de conformidad con el régimen jurídico de cada estado. En el caso nuestro, los anexos se aplican una vez que sean aprobados mediante reglamentos y se llaman Regulaciones Aeronáuticas Costarricenses, RAC. Entonces, los anexos del Convenio de Chicago solamente pueden aplicarse en Costa Rica en el tanto y en el cuanto hayan sido convertidos en reglamentaciones aeronáuticas costarricenses. ¿Y cómo se aprueban? Bueno, básicamente se aprueban con el procedimiento normal que establece la Ley General de Administración Pública para la aprobación y tramitación de reglamentos. Así es como se aprueban los RAC. Es un trámite bastante engorroso y lento, que dicho sea de paso, pues sería bueno que las autoridades tomaran conciencia en eso, en que es un trámite que debe hacerse un poquito más celere, en el sentido no tanto del desarrollo de la actividad como tal de los funcionarios, sino más bien el tema del desarrollo del reglamento implica muchas pautas, mucha normativa que hay que cumplir, y eso pues hace que la aprobación de los reglamentos sea un tanto lenta. Pero bueno, ya esos son aspectos que en su momento deberán ser, digámoslo así, consultados a nivel de Estado, consultados a nivel de autoridades para que se vea la posibilidad de hacer modificaciones a esa tramitología y que podamos tener esa normativa de forma más rápida. Bien, en ese contexto entonces tenemos que, ya sabiendo que tenemos esos anexos y que esos anexos son técnicos y que se convierten para que esos anexos rijan dentro de los estados, tienen que pasar primero por un sistema de aprobación que cada estado establezca y que en el caso nuestro es la aprobación de una reglamentación aeronáutica costarricense. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente punto. Resulta que aparece dentro de nuestra realidad global la pandemia. En marzo de este año se hace la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y precisamente en la declaratoria de pandemia va a implicar una serie de medidas que se tienen que tomar alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque declarar una pandemia, eso significa una epidemia a nivel global, a nivel mundial. Y por lo tanto, al establecerse una pandemia a nivel mundial, las medidas que se tengan que tomar en todos los campos necesariamente tienen que ser mundiales. O sea, todos los países del mundo tenemos que entrar en las medidas que se deben tomar para tales efectos. La pandemia como tal, no voy a entrar a hablar del tema de la pandemia, sino me voy a restringir totalmente al campo que me corresponde. Y precisamente el riesgo que va a implicar la pandemia
es fundamentalmente los contagios. Al existir contagios, vean ustedes que, por ejemplo, cuando uno viaja en un avión, en un vuelo, todos vamos a la par, unos de los otros. No hay espacio casi entre unos y otros. Todos los pasajeros vamos muy juntos. Tenemos que pasar por una zona aeroportuaria donde hay cualquier cantidad de gente, de todo tipo, de todos los lugares, de todos los países. Tenemos que hacer una espera bastante larguita para abordar luego al vuelo. Y, en fin, digámosle que la característica fundamental de las operaciones aeronáuticas, cuando tenemos que trasladarnos de un país a otro, es principalmente la cantidad de gente que se une en los aeropuertos. Todo eso en la época en la que estamos viviendo hoy día va a significar contagios o podría significar contagios de una forma muy fuerte. Esto pues definitivamente nos lleva a que las medidas que se toman para efectos de la aviación pueden generar problemas muy fuertes en la práctica, lo cual nos va a llevar necesariamente a hacer cambios, a hacer ajustes en la normativa, a efecto de poder regular toda esta situación que tenemos al frente. Es importante pues destacarles que esta normativa que se ha venido preparando para tales efectos es una normativa temporal, ¿no? Es mientras dure la situación de la pandemia, la emergencia como tal. Y por lo tanto, pues no es una cuestión definitiva. Hay que prepararse más bien para un nuevo comienzo posteriormente. Pero de momento estamos aplicando una serie de normas importantes. Para comenzar, el 6 de marzo de 2020, bueno, ahora sí, pasamos, perdón, que aquí hay una cuestión importante que me interesa que quede muy claro. Una vez que tenemos la pandemia, que pasamos al decreto de emergencia, automáticamente tenemos que saber que ese decreto de emergencia no tiene un origen solo nacional, que quede muy claro, y eso tiene que darse por sentado, sino que viene directamente de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, entonces, ahora sí, ¿qué pasa con la OASI y la Organización Mundial de la Salud? Ahí pasamos al siguiente punto, las normas emitidas por la OASI para enfrentar la pandemia del COVID-19 de una forma muy inteligente y muy necesaria también. La OASI hace un comunicado conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Considero que este comunicado conjunto va a marcar el hito de la nueva normativa que va a empezar a implementarse para contener el riesgo. Y en esto quiero repetir una vez más lo que dije al inicio porque me parece muy trascendental. Y es que cuando hablamos de un peligro, cuando hablamos de un riesgo, tenemos que tener muy claro que los riesgos no se pueden eliminar. Nunca se pueden eliminar los riesgos. Pero los riesgos pueden ser controlados o minimizados. He ahí la responsabilidad de las autoridades, ya sea autoridades estatales, ya sea organismos internacionales, de que emitan normativa que minimicen y controlen ese riesgo. Ahí está la clave, digamos, para el éxito de evitar ese riesgo eminente y constante que produce una pandemia, que es, en este caso, el contagio. El contagio viene a ser, entonces, el elemento fundamental para que las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional empiecen a conectar directamente con la Organización Mundial de la Salud a efecto de lograr una armonía en la normativa que sea totalmente congruente con la salud, ¿sí? Con la contención de esta pandemia. Y en este caso, pues veamos que los campos de los que estamos hablando, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Aviación Civil Internacional, son campos
sumamente diferentes, son ámbitos distintos. Pero aquí tienen que armonizar, aquí tienen que estar unidos para establecer la normativa que va a regir en la aviación a partir de esta época que estamos viviendo. Bien, repitiendo entonces lo que les dije antes, el 6 de marzo del 2020 la OASI y la Organización Mundial de la Salud hacen una declaración conjunta. Ellos se comprometen a emitir normas temporales necesarias para evitar el contagio, que es el gran riesgo. En el comunicado se indica la trascendencia de que los estados se adhieran a un programa, tan interesante. La OASI elabora un programa sumamente, digámoslo así, detallista, cuidadoso y bien elaborado. Este programa contiene una cantidad de normas que son para minimizar el riesgo, evitar el contagio. Se llama Arreglo de Colaboración para la Prevención y Gestión de Sucesos de Salud Pública en la Aviación Civil. Se llama CAPSCA. O sea, se le dice por sus siglas CAPSCA porque realmente el nombre es muy largo. Se los repito, aprendérselos es imposible, les soy honesta. Yo digo mejor las iniciales. Arreglo de Colaboración para la Prevención y Gestión de Sucesos de Salud Pública en la Aviación Civil, CAPSCA. El CAPSCA, entonces, es ese conjunto de normativas que van a estar establecidas para la contención del contagio. Y tienen como base el Reglamento Sanitario Internacional publicado en el 2005 por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la base normativa del CAPSCA es precisamente el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Como vemos, entonces, tenemos pues una cantidad de normativa que puede ser vista por ustedes, revisada por ustedes directamente en la página de la Organización de Aviación Civil Internacional. Ahí la pueden encontrar. Es exhaustiva, es grande, es detallista. Bueno, así que pues en ese aspecto estamos bien. Considero que el asunto se está manejando bastante bien. Ahora bien, este CAPSCA, la OASI, ha recomendado a todos los estados miembros, a los 193 estados miembros, que se adhieran al CAPSCA y que apliquen esa normativa a fin de que exista una armonización de las normas en todos los estados. Vean ustedes, para ponerles un ejemplo mínimo y básico, por ejemplo, una de las normas fundamentales en toda esta pandemia es precisamente el uso del alcohol en gel constantemente. Y en el mismo CAPSCA, pues ahí aparece la necesidad de constantemente ponerse alcohol en gel en las manos antes de hacer alguna gestión, después de hacer alguna gestión, a efecto de que continuamente nuestras manos estén debidamente esterilizadas para evitar cualquier contagio en caso de que accidentalmente nos toquemos la cara. Los humanos somos muy, digámosle así, muy orientados a estarnos tocando la cara. Así que, bueno, digamos que una de las normas es esa. ¿Qué pasaría si esa norma tan básica, tan esencial y tan mínima no está, voy a decirles un absurdo, no está establecida en un estado XY y resulta ser que no suscribe el CAPSCA, y en el CAPSCA sí está, y precisamente esa viene a ser una fuente a posteriori de contagios? Entonces, el hecho de que se suscriba el CAPSCA, de que apliquemos el CAPSCA de la OASI, eso nos va a generar más seguridad, más tranquilidad, más serenidad en cuanto a que vamos a tener una aviación que va a estar controlando de forma efectiva el riesgo de contagio. Eso para nosotros tiene que ser un elemento fundamental en el desarrollo de este ámbito. Para decirles algo, en este momento por el que estamos pasando,
la aviación ha llevado digámoslo así, ha llevado una fuerte abatida. Ha sido muy abatida la aviación en este ámbito y en este momento. Porque precisamente, como les decía al principio, la característica fundamental de la actividad aeroportuaria y de la actividad aeronáutica es la cantidad de gente que se reúne en torno a la aviación, en torno a los viajes, a salir de viaje y esto y lo otro, a las operaciones aéreas en los mismos vuelos, la gente va muy pegada. Todo esto generó que automáticamente la aviación se paralizó. Y les digo que no fue solo en Costa Rica, hubo una paralización mundial. Y esa paralización ha generado muchas pérdidas económicas, pérdidas de puestos, cierres de aerolíneas que ya de por sí no venían muy bien y el tema de la pandemia las acabó de ajustar, como el caso de Avianca, ¿verdad? Avianca fue un caso, Avianca no venía bien, sin embargo ya con la paralización que se dio con la pandemia, lamentablemente Avianca pues tuvo que cerrar. Y esto pues es demasiado preocupante para todos los países donde Avianca vuela, donde Avianca tiene sus sucursales, porque son personas que se quedan sin trabajo y se incrementa entonces la crisis económica y por lo tanto pues dentro de una perspectiva real es sumamente complejo. Bueno, la paralización de la aviación entonces no tiene que implicar una paralización definitiva en todos los aspectos. Por ejemplo, la Dirección General de Aviación Civil ha seguido trabajando. La Dirección General de Aviación Civil, si bien es cierto, tenemos trabajo remoto o teletrabajo, como también se le dice, nosotros seguimos trabajando, no hemos cerrado nuestras puertas. Hay un 20% de la población laboral que está yendo a las oficinas todos los días, no se ha cerrado. Y esto ha permitido, esto ha sido muy positivo, digo positivo entre comillas, ¿no? Porque siempre de lo malo se puede desprender muchas veces algo bueno. De las crisis podemos obtener muchas veces aspectos positivos, lo que se llama resiliencia. Pero esto nos ha servido para replantearnos muchas cosas, para trabajar en otros temas que también es necesario que vayamos pensando desde ya, para ir estableciendo las estrategias que nos van a ayudar a apoyar a las aerolíneas en el momento en que ya se vuelva a la nueva normalidad. Y entonces, por un lado, estamos paralizados, se han tramitado cualquier cantidad, porque este es el punto, vean ustedes lo que pasa. Cuando una aerolínea deja de volar, tiene que solicitar al Consejo Técnico de Aviación Civil, mediante un escrito, solicitar o hacer conocer al Consejo Técnico que no va a continuar dando el servicio por X y razón, porque ustedes saben que de conformidad con el artículo 4 de la Ley General de Administración Pública, el servicio público es continuo, no puede paralizarse. Pero ante este decreto de emergencia, ante la pandemia existente a nivel global, pues las circunstancias obligan de forma contundente a paralizar la actividad. Y entonces todas las aerolíneas mandan a la asesoría jurídica de la Dirección General de Aviación Civil su trámite de suspensión de operaciones. Entonces hay que hacer trámite de suspensión de operaciones a todas estas aerolíneas. Posteriormente, cuando regresemos a la nueva normalidad, hay que volver a reactivar a esas aerolíneas para que continúen ejerciendo sus operaciones. Entonces, como les digo, trabajo tenemos y bastante. Y entonces, en ese aspecto, pues, la paralización de la aviación no solo nos afecta muchísimo porque es el campo donde nosotros trabajamos, pero también nos obliga de una forma contundente a reinventarnos, nos obliga a establecer una serie de medidas para volver a fomentar la aviación, apoyar a las empresas, eso sí, siempre y cuando sea dentro del texto de la Ley General de Aviación Civil. Nosotros no podemos salirnos de las normas jurídicas. Recordemos que somos Estado, ¿sí? Y por ser
institución del Estado tenemos que acatar el principio de legalidad según el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública. Por lo tanto, nosotros no podemos paralizar, no podemos desapartarnos de la, no podemos apartarnos de la normativa jurídica. Es algo a lo que estamos totalmente obligados, totalmente forzados. Bueno, en ese plano, entonces, una vez que se continúa trabajando, como les digo, y se continúa haciendo estrategias para la nueva normalidad, en ese aspecto, pues, nosotros también estamos aplicando esa normativa en Costa Rica. Con esa normativa me estoy refiriendo al CAPSCA. ¿Se acuerdan? El arreglo de colaboración para la prevención y gestión de sucesos de salud pública en la aviación civil. Bueno, nosotros, Costa Rica es parte del CAPSCA. Si ustedes entran en la página de la OASI, se van a encontrar a Costa Rica como uno de los estados que se ha adherido al CAPSCA. Y eso pues nos genera mucha seguridad y mucha tranquilidad porque precisamente estamos entonces participando de este CAPSCA que necesariamente es de tipo global, que son medidas en las que ha participado también la OMS y por lo tanto el asunto se está manejando de una forma muy técnica, muy profesional y totalmente adecuada al riesgo en el que atravesamos en la aviación. Aplicabilidad de esa normativa en Costa Rica. Bueno, Costa Rica, ese es el punto tercero. Costa Rica, como les dije antes, se adhirió al CAPSCA. En el momento en que nos adherimos al CAPSCA, hemos elaborado circulares, hemos elaborado 2 normas reglamentarias importantes, necesarias para el desarrollo de la contención del riesgo, para evitar contagios. Hemos elaborado una serie de normativas, son en total 15 normativas diferentes que hemos elaborado y que, como les digo, todas están en la página de la Dirección General de Aviación Civil, ustedes la pueden accesar y pues considero que Costa Rica lo ha manejado muy bien. La Dirección General de Aviación Civil tiene una oficina de salud ocupacional, tenemos también consultorio médico. Ellos trabajan coordinados en todo el tema de la normativa de la pandemia. Tenemos también una comisión de salud ocupacional que apoya en este caso al proceso de salud ocupacional y al consultorio médico. Pues es digámoslo así, que viene a ser un grupo de profesionales que en virtud de lo que establece el reglamento respectivo de salud ocupacional, se encarga de dar apoyo al proceso de salud ocupacional y en ese sentido, pues, viene a ser como el ligamen entre el proceso y las autoridades superiores. Bueno, en este aspecto, pues, Aviación Civil tiene todos los órganos necesarios para dar frente a toda la situación que se está manejando. También hay una comisión que está manejando el COVID-19 ya estrictamente solamente sobre el COVID-19, unos funcionarios que es en este caso el encargado de salud ocupacional junto con el consultorio médico. Ellos vienen a ser los que están manejando todo el tema del COVID-19. Constantemente el encargado de salud ocupacional, el señor Harold Suárez, pasa los comunicados a toda la institución para que seamos conocedores de todo lo que el Ministerio de Salud nos está manifestando. Él da un apoyo bastante fuerte a la institución en todo el tema del manejo del COVID-19. Hay una ocupación fuerte en este aspecto en la Dirección General de Aviación Civil. Por otra parte, tenemos un aspecto que para mí es uno de los aspectos más importantes en el tema que nos ocupa y es los retos futuros. Es el último tema que vamos a ver en esta conferencia. ¿Qué retos futuros tenemos? Bueno, el reto más importante
yo digo que se desprende de un artículo de la Ley General de Aviación Civil. Y este reto lo encontramos en el artículo 18 de la Ley General de Aviación Civil. En este artículo 18 se establecen las atribuciones de la Dirección General. Y ese artículo tiene un inciso, el inciso 11, que dice fomentar el desarrollo de la aviación civil. Ojo lo que dice ese inciso. Una de las atribuciones de la Dirección General de Aviación Civil es fomentar el desarrollo de la aviación civil. Ese es, a mi juicio, el reto más importante que tiene la Dirección General de Aviación Civil, la aviación civil de Costa Rica en este momento, para la nueva normalidad. Vean ustedes, cantidad de aerolíneas cerradas. Entiendo que las escuelas de aviación, sí, afortunadamente esas sí están funcionando, la mayoría de ellas, pero tenemos cantidad de aerolíneas cerradas. El turismo está prácticamente en cero y por lo tanto, pues, ese fomentar la aviación civil en el país, les cuento que va a ser muy complejo, muy difícil, pero no imposible. Uno de los aspectos que nos limita un poco es el tema de la normativa, ¿verdad? Ustedes saben que vuelvo a repetirles nuevamente porque estos son aspectos que generalmente deben repetirse porque implican necesariamente consecuencias que a la postre pueden ser negativas. Sabemos que las normas jurídicas en este momento de la Ley General de Aviación Civil pues son normas que no están hechas para una pandemia ni para una situación de crisis como la que estamos viviendo, eso lo sabemos, son hechas para la normalidad. Por eso es que tenemos nuevas normas para la pandemia basadas en el CAPSCA. Pero el punto es que cuando ya lleguemos a la nueva normalidad y posiblemente, como les digo, estas normas son temporales, debamos volver a aplicar el ordenamiento jurídico, ahí es donde tenemos que ver cómo lo vamos a manejar. Las autoridades de aviación civil son personas muy responsables, muy conocedoras del campo, son personas dispuestas a hacer todo correctamente. Todos son, como les digo, son personas muy conocedoras, personas con mucha trayectoria y mucha experiencia en aviación civil, como el caso del señor director general, que tiene ya muchos años de trabajar en aviación civil. Él fue jefe de operaciones aeronáuticas y tiene un conocimiento vasto en temas de aviación. Es una persona sumamente conocedora, sumamente preparado en los temas. Tenemos realmente un director de lujo en aviación civil, don Álvaro Vargas, y él sabe, como cabeza de la institución, sabe que la situación no es fácil, que la situación se nos viene complicada. Tiene un subdirector que también es una persona muy eminente, muy bueno en su campo, que es don Luis Miranda. Él es de navegación aérea, pues pertenece al sector de los controladores aéreos, controladores de tránsito aéreo, y es una persona también con grandes conocimientos y con una actitud muy positiva, igual que don Álvaro. Eso, la actitud positiva que se enfrente a este tema o a este ámbito o a esta futura normalidad, para mí es el elemento fundamental, básico para tener éxito. Tenemos que ser positivos en esto, muy positivos. Tenemos que, como se dice coloquialmente, tenemos que echarle ganas al asunto, todos en aviación civil. Y también no solo nosotros como funcionarios, no solo las autoridades, sino también las mismas empresas del ámbito aeronáutico, a que trabajemos todos codo a codo y que nos apoyemos unos a otros en esta nueva normalidad, porque ese fomentar la aviación civil que establece el artículo 18, inciso 11 de la Ley General de Aviación Civil, en este momento se va a convertir en el hito nuestro para el desarrollo de la nueva aviación que se nos viene próximamente. Así que yo creo que la aviación no ha finalizado, la aviación está apenas empezando, ¿verdad? Y con estas nuevas expectativas que tenemos a futuro,
personas muy preparadas en la Dirección General de Aviación Civil como autoridades, personas no solo preparadas en el aspecto técnico, sino personas con una actitud muy positiva y con ánimos muy fuertes de salir adelante. Creo que eso nos llena a nosotros como funcionarios de optimismo, de que aviación civil, pues la aviación civil en Costa Rica va a renacer y va a renacer mucho mejor que antes, ¿no? Algo así como el ave fénix, ¿no? De las cenizas, pues vamos a levantarnos y vamos a volar a la excelencia. Tenemos todo para lograrlo. Estamos pues en una época difícil, estamos en una época complicada, pero eso no significa que ya perdimos. Significa que vamos hacia un nuevo comienzo, vamos hacia un nuevo orden, vamos hacia una nueva normalidad en la que esperamos tener muchísimo éxito y en la que funcionarios y autoridades de la Dirección General de Aviación Civil vamos a estar abocados en lograrlo junto con las empresas del sector a quienes pues queremos apoyar fuertemente para que todo salga bien y la aviación resurja de nuevo. Bien. Muchas gracias, Ana Patricia. Les recordamos a los participantes que el espacio para preguntas está abierto en la barra de abajo de sus pantallas donde dice preguntas y respuestas. Mientras tenemos preguntas, yo quería preguntarle si en esta nueva normativa existía algún lineamiento específico para realizar los vuelos que en este momento se están realizando. Y sobre todo en cuanto a seguros, en cuanto a cuánta cantidad de gente puede volar, cómo se está realizando esto y si es factible para las aerolíneas cumplir. Bueno, la pregunta es muy buena porque nos orienta a lo que está pasando exactamente en este momento. De momento, bueno, como les digo, las operaciones aéreas están en las aerolíneas que operan en Costa Rica. Me refiero a las que operan en Costa Rica, que son aerolíneas pequeñas que se dedican al turismo nacional, ¿verdad? Están paralizadas de momento. Hay otras aerolíneas a nivel internacional que ya están preparándose para volar, están eliminando, por ejemplo, asientos del centro para que haya más espacio para los pasajeros. Están exigiendo mascarilla tanto en el aeropuerto como en los aviones. El número de pasajeros se reduce sensiblemente porque si quitan una hilera de asientos, pues obviamente se va a reducir el número de pasajeros de forma sensible. Tiene que haber una distancia entre pasajero y pasajero ahora en los aviones. Realmente eso es, digamos, las medidas en términos generales que se están tomando a nivel aeroportuario, pues la limpieza profunda en zona aeroportuaria, la distancia entre funcionarios, por ejemplo, en el counter, entre los funcionarios del counter y los pasajeros, tiene que haber una distancia de unos 80 metros. Todo ese tipo de cosas, pues son lineamientos que se están tomando en ese aspecto. En cuanto al tema de seguros, bueno, el tema de seguros es un asunto que se nos presenta pues complejo porque, como les digo, en este momento está paralizada la aviación. Pero el tema de los seguros tiene que seguir adelante. ¿Por qué? Porque en el momento que la aviación se reactive, esos seguros tienen que estar al día. En ese aspecto, al estar al día al estar totalmente al día, perdón que estábamos hablando de los seguros, al estar totalmente al día las pólizas, esas pólizas van a ser un seguro importante para los pasajeros. Los pasajeros necesitan que esas pólizas estén al día. Nosotros como aviación civil somos los encargados de velar que las pólizas estén al día, pero ustedes dirán, ¿y si está paralizado esto? ¿Qué sentido tiene que las pólizas estén ahí, verdad? Bueno, algunas empresas han suspendido sus pólizas y ellos dicen que las van a volver a reactivar en el momento en que vuelvan a activar su operatividad. Bueno, nosotros consideramos que está bien hacerlo así mientras continúen paralizados, ¿verdad? Mientras no estén haciendo operaciones aéreas. Entonces, considero que está bien, ¿verdad? Que se maneje de esa forma. Ahora, en el momento en que la operatividad retorne,
en ese momento automáticamente todas las pólizas de las aerolíneas tienen que estar al día y con las coberturas correctas, porque en caso de un siniestro tiene que responderse civilmente a los usuarios, que ojalá que nunca pase un siniestro, pero eso puede pasar, volvemos a lo mismo, cuando hay actividad y riesgo y en cualquier momento un siniestro puede darse, pues en ese aspecto que ese riesgo sea minimizado con buenas indemnizaciones para los pasajeros, para los tripulantes, porque pueden quedar vivos, entonces hay que darles tratamiento, entonces que esas indemnizaciones abarquen también la posibilidad de tratamientos médicos necesarios para una recuperación. Todo eso pues está siendo contemplado y se está manejando de esa manera, ¿verdad? Y creo que está bien, me parece que está bien porque si no están operando, ¿para qué tienen los seguros al día? Ahora sí tenemos que obligar y forzar a las empresas a que tengan sus pólizas vigentes a tal extremo que si no hay vigencia se paralizan, ¿verdad? Aviación Civil tiene potestades que devienen de la Ley General de Aviación Civil para obligar a una empresa a paralizar operaciones si no tienen sus pólizas vigentes. Pero ahora, como ellas están todas paralizadas con la situación, pues sencillamente suspenden sus seguros y eso se acepta. Muchas gracias. Ya Con tenemos gusto. preguntas. María Fernanda Vilches. Buenos días, licenciada. ¿Cuándo se estima que se abrirán las aerolíneas para vuelos comerciales? Bueno, todavía no hay un plazo específico determinado, ¿verdad? La situación todavía no se ha, digámoslo así, estabilizado como para que ya hayan fechas exactas y precisas. Hay movimientos de algunas aerolíneas internacionales, ya se están movilizando, por ejemplo, Lufthansa en Alemania, Iberia, ellos están ya empezando a movilizarse, pero como que haya una fecha precisa y exacta, todavía no la hay. Gracias. Carlos Gómez. ¿Cuándo creen que van a volver a abrir las líneas nacionales internas? Lo pregunto ya que ciertos hoteles ya abrieron y necesitan de ese servicio. Por ejemplo, los de Bahía Draqui. Muy bien. Sí, DRAC es fundamental la operación aérea ahí. Bueno, en esos estamos, ¿verdad? Yo tengo entendido que algunas aerolíneas nacionales están en proceso de apertura próximamente. Realmente no conozco el detalle, en este caso ya propiamente de las fechas exactas de reinicio de operaciones, por cuanto eso es un asunto que se maneja con el Consejo Técnico de Aviación Civil directamente y con el área técnica, el Consejo Técnico de Aviación Civil también entra ahí salud ocupacional. Entonces son asuntos que se están manejando en un contexto, digámoslo así, muy de organización interna. De momento no tengo conocimiento exacto del inicio de las operaciones nacionales, pero sí sé, vuelvo a lo mismo, que ya se están haciendo los movimientos necesarios. Yo tengo yo manejo el tema de los seguros en lo que respecta a las aerolíneas nacionales e internacionales. Y pues, vale decir, tengo esa competencia, no es que soy una experta, ¿verdad? Pero sí tengo esa competencia en este momento, estoy controlando que todas las aerolíneas pues tengan sus seguros al día. Y algunas de ellas, en este caso aerolíneas nacionales, que dan vuelos internos para cuestiones turísticas, la mayoría de ellas los tienen al día los seguros, quiere decir que ellas no han suspendido, si bien es cierto han suspendido operaciones, pero están dispuestas a empezar en cualquier momento. Yo, no, como le digo, no estoy cierta en cuanto a las fechas exactas. Eso se maneja pues ya a nivel de consejo técnico, dirección general y todavía pues no tengo conocimiento al respecto. Sé que es muy pronto, pero no les sé decir exactamente fechas concretas. Gracias. Melissa Torres, buenos días. ¿Cómo visualiza la Dirección General de Aviación Civil el regreso a la normalidad? Y regreso a la normalidad entre comillas. ¿Sería un regreso progresivo al funcionamiento con grandes aglomeraciones o consideran más bien que se mantendrían varias medidas de distanciamiento como aprendizajes de la pandemia? Yo creo que las medidas de distanciamiento siempre se van a mantener, ¿verdad? Me parece que esas medidas de distanciamiento son sanas, son necesarias. Vean que la pandemia nos ha dejado, digamos,
esta lección tan importante, ¿no? El evitar que hayan aglomeraciones grandes en las diferentes actividades, eso, no, eso más bien es positivo, yo considero que así es. Eso sí, para la actividad aeronáutica como tal, el manejo de la actividad como actividad que sea fructífera para la obtención de ganancias y que sea un sector económicamente bueno para ser explotado, pues ellos necesitan que mucha gente haga uso de las diferentes rutas en sus vuelos, ¿no? Y que se transporten vía aérea. Eh, Puede ser que en la nueva normalidad se acepte un poquito más, pero no creo que ya volvamos a esa cantidad de gente. Creo que la aviación va a tener que irse acomodando a otras cuestiones distintas, va a tener que irse acomodando a otras situaciones diferentes y por lo tanto ese acomodo o ese reacomodo puede ser que siga existiendo el distanciamiento social, no tanto, tal vez no tan serio cuando pase la pandemia. Lo que pasa es que, como dicen los expertos, la pandemia vino para quedarse. Entonces, perdón, la pandemia no, el COVID-19 vino para quedarse. Por lo tanto, al existir esta enfermedad, pues definitivamente el distanciamiento social no creo que se elimine del todo. En fin, yo creo que eso es parte de lo que nos deja como enseñanza la aviación, nos deja como enseñanza la enfermedad en la aviación, que no debe existir tanta gente aglomerada, ¿no? Yo creo que eso no es sano, en ningún sentido es sano. Debe haber un manejo de la gente, pues de una forma más cómoda para todos en este aspecto. Las aglomeraciones nunca he creído que sean positivas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. Jeremy Vega, buenas. Por parte de Aviación Civil se planea negociar con Aeris para bajar las tasas aeroportuarias mientras las aerolíneas se estabilizan económicamente debido a la situación del COVID. ¿Esto por algún periodo definido? Bueno, yo me imagino que sí, debe haber algún movimiento en ese aspecto. Ustedes saben que con Aeris tenemos un contrato, ¿verdad? Y pues ese contrato establece ciertos montos respectivos. Habría que desarrollar un adendum a ese contrato para modificar esas tarifas. De momento, me imagino que el sector, en este caso las aerolíneas, están haciendo sus gestiones para que esto ocurra. Yo creo que deben hacerlo porque es importante, la situación lo amerita. Y precisamente esa sería parte de la ayuda que tiene que hacer Aviación Civil y que el mismo gestor tiene que colaborar, porque en este momento todos tenemos que colaborar. No es una cuestión de que solo colabore Aviación Civil, no. El gestor tiene que colaborar también en este ámbito, ¿sí? Porque sencilla y simplemente todos tenemos que renunciar a un poquito de nosotros para apoyar a los que están pasando por un momento difícil. Pues creo que es bueno que el sector, la industria aeronáutica, haga sus gestiones para que esto ocurra, ¿verdad? Y que solicite, en este caso, al Consejo Técnico, pues que se realice, que en este caso el Consejo Técnico es el encargado como jerarca principal de la Dirección General de Aviación Civil de realizar cualquier tipo de negociación con Aeris a tales efectos. De momento, considero que debe haber alguna gestión a ese aspecto. Oficialmente desconozco, pero sé que sí debe haber alguna gestión al respecto. Una última pregunta de Francisco Gómez. ¿La normativa de la OASI indica los pasos a seguir para los vuelos que han sido cancelados por el COVID o cada país tiene que regularlo? La normativa de la OASI da las pautas para todos los países del mundo. Por eso el famoso CAPSCA es el que está dando las pautas para todo. Por eso es que se solicita, en este caso la OASI está solicitando a los estados para que todos los estados los suscriban. En este caso, a mi juicio, es importante hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque las normas que se establecen a nivel global, si son respetadas por todos los estados, nos vamos a encontrar
con una armonía normativa que va dirigida y orientada hacia la contención y minimización del riesgo. Eso va a hacer que nos sintamos seguros de volver a volar en cualquier avión del mundo, porque si cada uno de los estados en los cuales las aerolíneas se manejan en un ámbito dentro de la normativa global, eso nos da seguridad, eso nos da certeza de que existen normas que nos van a cuidar y que efectivamente van a minimizar el riesgo. Entonces, en ese aspecto considero que todos los estados que han suscrito ese CAPSA, al armonizar toda esa normativa, nos dan una certeza, nos dan tranquilidad para volver a volar en el ámbito, bueno, digámoslo así, para volver a retomar nuestros vuelos y conocer nuevos países y nuevos destinos. Creo que eso es lo fundamental, ¿verdad? Retomar nuestros vuelos. Y la OASI es la que nos está dando a nosotros, a todo el mundo, como organización global, como organización internacional en el ámbito de la aviación, nos da la seguridad y la certeza en ese aspecto. Muchas gracias. En este momento ya no tenemos más preguntas. No sé si gusta hacer un cierre para poder cerrar la actividad. El cierre que quiero hacer es precisamente decirles a las personas participantes, bueno, agradecerles la participación, las preguntas que me hicieron, se las agradezco porque realmente es muy, muy gratificante poderles apoyar en esto. Decirles que cualquier cosa, cualquier duda, con mucho gusto estoy para servirles. La universidad tiene mis teléfonos, tiene cómo contactarme, tiene mis correos electrónicos y lo que necesiten, estoy a sus órdenes. Trabajo en la Dirección General de Aviación Civil en la asesoría jurídica y cualquier cosa pues estamos para apoyarles. También tengo el honor de ser profesora de la Libre, así que pues estamos en los dos ámbitos. Decirles que vamos para una nueva normalidad, vamos hacia nuevos tiempos, tengamos positivismo, seamos muy positivos, muy optimistas de que las cosas van a ir por buen camino, no nos dejemos vencer por, digámoslo así, por pensamientos negativos que nos hacen ver tragedias por todas partes y situaciones difíciles en todos los contextos. No, de ninguna manera. Vamos hacia un nuevo contexto, no solo real, sino jurídico. Y lo más importante de todo es estar unidos nosotros en la distancia, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ser conocedores de toda la normativa general que existe para aprender a movilizarnos en esta nueva normalidad, sobre todo en los ámbitos de la aviación que es tan complejo y tan delicado. Realmente la aviación es una actividad sumamente importante, sumamente necesaria, sumamente vital para que exista un mundo armonioso, porque no solamente es el medio presencial también es muy necesario en muchos aspectos. Y sobre todo el turismo. Pensemos que el turismo es una actividad que genera mucho bienestar económico a muchas personas, a muchas familias. Y por lo tanto, la aviación como tal es el fomento básico y esencial del turismo. El turismo para levantar nuestra economía es necesarísimo. Así que nosotros somos muy conscientes en Aviación Civil de eso y queremos que la actividad aeronáutica vuelva a desplegar lo más rápido posible en un entorno nuevo, correcto, un entorno que vamos a acatar, que vamos a respetar, pero que vamos a desarrollar también positivamente y en donde el elemento fundamental para la nueva normalidad va a ser la resiliencia, o sea, de lo malo vamos a aprender, de lo negativo vamos a hacer aparecer una nueva realidad y no la vamos a hacer aparecer con magia, la vamos a hacer aparecer con trabajo, con esfuerzo y con ganas de hacer las cosas bien por el país y por la aeronáutica costarricense.
Muchas gracias, Ana Patricia. Agradecerle por la conferencia, muy interesante, un tema que a todos nos toca, ¿verdad? Que todos estamos viviendo desde la parte jurídica, que es la que la Universidad Escuela Libre de Derecho está tratando de aportarles a ustedes, y por eso estamos con estas videoconferencias. Es tiempo de cuidarnos. Nosotros como Universidad de Derecho lo que podemos brindarles es a estos excelentes especialistas hablando de los temas jurídicos que está afectando esta pandemia COVID-19. Gracias a todos por la participación. Los esperamos el lunes 1 de junio a las 7 de la noche. Seguimos con las especialistas de la Libre en el tema de negociación de obligaciones dinerarias en tiempos de crisis. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Una cosita más, agradecerle Sí, muchísimo a la universidad, a usted, María Cristina, por haberme tomado en cuenta para este evento. Me gustó muchísimo, lo disfruté muchísimo. Realmente para uno como profesional, pues es importante poder tener la oportunidad de expresar una serie de aspectos jurídicos que digamos, quedan por ahí y que no se dan a la luz pública y que es necesario hablarlos, hacerlos de manifiesto. La universidad tiene esa virtud, nos motiva mucho a los profesionales, nos motiva mucho a los profesores para que demos lo mejor de nosotros, y por lo tanto yo agradezco muchísimo a la universidad y a usted en especial, María Cristina, que tiene esas gestiones y esas ideas maravillosas, innovadoras, excelentes. Usted es como la joya de la corona de nuestra universidad y estoy muy agradecida porque me tomaron en cuenta. muchísimas gracias, gracias por sus palabras, y nosotros en la Libre estamos muy orgullosos de tener especialistas como usted. Muchas gracias. Muy Buenos buenos días a días. todos.